Bueno, hermanos, aquí vemos 1 Corintios 12, del 1 al 3, los peligros de los dones espirituales. Aquí Pablo les dice qué peligros va a haber, qué peligros van a encontrar, refiriéndose a los dones espirituales. Introducción, lo tienen ahí en su boletín. Nos dice: la iglesia de Corintio estaba a punto de ser destrozada por la polémica de los dones espirituales, y lamentablemente las iglesias a través de los siglos se han dejado arrastrar hacia la misma polémica. Aquí nos resulta lamentable porque el poder de Dios o los dones especiales deben descansar sobre los creyentes, sobre cada uno de nosotros. Y para esto se han de salvar para Cristo a las masas del mundo que vive en sufrimiento. Estos dones son para ejercitarlos dentro de la iglesia y para poder llevar el mensaje a las personas que no conocen de Dios y poderlos salvar del sufrimiento, ¿sí? Pero antes que entremos de lleno al tema, vamos a dar una ojeada a la historia de los dones espirituales, y esto nos ayudará a la comprensión de este pasaje. Aquí también lo vamos poniendo poco a poco. Hay varios versículos, no los hemos sacado, nada más vamos a ver una breve historia, ¿sí?, de estos dones espirituales. Punto número 1. El Antiguo Testamento había predicho que Dios enviaría su Espíritu a la tierra y dotaría a las personas de una manera especial. Lo tenemos en Joel 2, del 28 al 29. Punto número 2. Jesucristo les había prometido el Espíritu Santo y los había analizado con sus seguidores con gran detenimiento. ¿Qué habían analizado? La persona del Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo. En Juan 14, del 15 al 26, van a ver esa persona del Espíritu Santo o quién era el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo también Jesús la analizó con sus apóstoles, lo tenemos en Juan 16, del 7 al 15. También analizaron la protección y las señales muy especiales que el Espíritu Santo les proporcionará. Esto lo tenemos en Marcos 16, 17, 18. La promesa del bautismo permanente del Espíritu y la dote de poder, en Hechos 1, del 5 al 8. Número 3, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Aquí lo vimos cuando nuestro hermano José Alfredo predicó sobre Pentecostés. Y 4, Pablo analiza el tema del Espíritu Santo en Pablo analiza el tema del Espíritu Santo y sus dones especiales para el ministerio con detenimiento. ¿Y qué analizó? Primero, el poder y la obra del Espíritu Santo. Lo ven en Romanos 8, del 1 al 17. También analizó la lucha del Espíritu Santo contra la carne, en Gálatas 5, 16 al 21. También analizó el fruto del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en Gálatas 5, del 22 al 26. Analizó también los dones espirituales del Espíritu Santo. Lo tenemos en Romanos 12, 6 al 8 y 1 Corintios 12, del 1 al 11 y en Efesios 4, del 7 al 16. Y por último analizó las preguntas o problemas que rodean los dones espirituales en Corintios 12, 1 al 14 y el 40. En conclusión, las Escrituras afirman con toda certeza que existen los dones espirituales, habilidades y dones especiales dados por el Espíritu Santo para que se usen en la iglesia y en el ministerio. ¿Para qué? Para salvar al mundo para Cristo. Estos dones los tenemos que utilizar tanto en la iglesia, en nuestro ministerio, para predicarlo allá afuera y que las personas que no conocen de Dios puedan salvarse y acercarlas a Cristo. Pero así, hermanos, entrando a nuestro pasaje, vemos que existen 4 peligros
que rodean los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Aquí Pablo les escribe sobre estos 4 peligros que rodean los dones espirituales. Son los que vamos a ver. El punto número 1. Existe el peligro de ignorar acerca de los dones. 2. Existe el peligro de dejarse llevar hacia la adoración falsa. 3. Existe el peligro de hablar falsos mensajes. Y el último punto que vamos a ver es: existe el peligro de hablar la verdad aparte del Espíritu. Entonces, ahora sí, hermanos, entrando en materia, analicemos el primer punto. Existe el peligro de ignorar acerca de los dones. Versículo 1. ¿Me lo quiere leer, José Alfredo? Allí está en rojo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hasta ahí, gracias. Y aquí vamos a observar, lo tienen en su boletín por si quieren anotar, 2 elementos significativos. El inciso A, los dones espirituales. Como lo vimos en los versículos, los versículos que les puse, ¿sí? Definitivamente existen los dones espirituales, dones y habilidades muy especiales de Dios, dadas a una persona cuando se convierte en seguidor de Cristo. La palabra nos dice que cuando yo acepto y mi conversión es real, ¿quién va a morar en mí? El Espíritu Santo, ¿sí? Y Él va a traer, mínimo nos dice la palabra, que mínimo nos va a dar un don, uno, que nos puede dar varios, ¿no? ¿Sí? Sus dones son dones especiales dados por el Espíritu Santo que le permite al creyente servirle a Jesucristo en la iglesia y en el mundo. Estos dones son para servirle a Cristo primeramente, a la iglesia y al mundo, ¿ok? Dones espirituales que le permiten al creyente ayudar a ministrar a las personas y a guiarlos a Cristo, ¿sí? En Romanos 12, 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Estos son algunos de los dones que tenemos, los vemos en Romanos 12 al 6. ¿Y para qué es? Para poder ministrar a las personas, a guiarlos a Cristo, ¿sí? Y los podemos de muchas maneras. El don de servicio, yo creo que ese, aunque ustedes me digan que yo no tengo el don de servicio, es el primerito que debemos de tener y de ejercerlo, porque si Cristo vino a servir, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? En la enseñanza, si yo ya fui a un seminario, si yo estoy estudiando la Biblia, enseñarle a los demás hermanos, enseñarlo allá afuera a las personas que no conocen de la palabra, ¿sí? El de profecía, después vamos a seguir viendo estos dones, ¿no? Que han abusado de ellos, pero toda la profecía que Dios, aquí ya está, no hay nada que no está aquí, pero si nosotros le estudiamos, podemos decirle a los demás hermanos qué hay aquí, qué profecía Dios escribió ya aquí. Y nada que me digan, no, yo soy profeta y México va a salir de sus problemas porque Dios me lo dijo, ¿no? Eso no es. Eso tenemos que profesar esto. Es el don de profecía, lo que ya está aquí, que yo lo sé, mucho o poco, podérselo acercar a los demás hermanos. Ahí es donde nosotros podemos ministrar a los demás hermanos y guiarlos hacia Cristo. Si andamos flaqueando en algo, estos dones nos van a servir para que conduzcamos a la persona a llegar a Cristo, ¿sí? El punto B nos dice el versículo: no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, ¿sí? El inciso B de su punto número 1 del boletín.
Y aquí hay 3 formas en las que una persona puede ignorar acerca de los dones espirituales. El primer punto, una persona puede ignorar que existe algo como los dones espirituales. La gente de allá afuera, ¿sí?, a sus habilidades les llama dones, pero Dios nos ha dado dones que los tenemos aquí, ¿sí? Y muchos lo ignoran. Siendo aún hermanos, ignoramos cuáles dones espirituales Dios ha mandado, ¿no? ¿Por qué? Porque no leemos su palabra. Lo vimos hace rato en Romanos, del 12, del 6 al 8, ahí nos dice varios dones, ¿sí? Ese es el primer punto que ignoramos. El segundo, una persona puede saber que Dios dota a su pueblo, pero puede que no sepa qué dones especiales Dios le ha dado. Aquí nosotros una vez hicimos un cuestionario y en base a eso tratamos de ver qué don Dios nos había dado. Y en base a eso hicimos los ministerios, ¿sí? El de evangelismo, de compañerismo, ¿sí? Varios. ¿Pero por qué? Porque lo ignorábamos, no lo sabíamos. A lo mejor sí sabíamos que Dios, cuando yo lo acepté, sí me dio un don, ¿sí? ¿Pero cuál? ¿Quién sabe? Ahí está la segunda forma que ignoramos de los dones espirituales. Y la tercera, una persona puede saber cuáles son sus dones, pero no sabe cómo usarlos apropiadamente, ¿sí? Y si los que ya están más maduros en la fe saben de estos dones y saben cómo usarlos, acercarnos a un hermano, ¿no? Oye, tú tienes este don, mira, lo puedes usar así y así y así. Aquí en la palabra nos dice esto y esto y esto y esto. Tenemos que ayudarnos a que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y si tenemos dudas y no sabemos cuáles realmente son nuestros dones, pues acercarnos a algún hermano que esté un poquito más maduro, ¿no? No es que lo sepa todo, ¿sí? Pero nos puede guiar, nos puede ayudar. Para eso Dios mandó que tengamos estos dones, ¿no? Y nada que nos digan, no, es que yo no sé, o yo he oído muchos hermanos que dicen, mi don no es el de servicio, Ahí se quieren lavar las manos, ¿no? Pero si Cristo vino a servir, ¿por qué no vas a servir tú? ¿Sí? Venir temprano y acomodar las sillas, venir temprano y jalar el sonido, ¿sí? Ayudar a un hermano a salir que no puede caminar, yo lo ayudo, estamos sirviendo. Cuando tenemos la reunión mensual, servir los platos, ¿sí? El don de servicio, hermanos. Es el primerito que yo, punto personal, pienso que todos los cristianos debemos de tener. Ya de ahí en fuera me pueden decir otros dones, ¿no? Porque Dios nos puede dotar mínimo uno, dice su palabra, hasta los que tengamos. Y si yo tengo uno donde me desarrollo mejor, pero los demás tengo que practicarlos para también desarrollarlos. No al 100%, pero sí puedo desarrollarlos un 10, un 20, un 30, ¿no? Pero todos esos. En Hechos 17:11, aquí lo tenemos ahí, sin azul. ¿No lo quiere leer, José Alfredo? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, nos dice que tenemos dones, que Dios con el Espíritu Santo nos da dones. Hay que escudriñarlo, hermanos, hay que leerlo, hay que ver, ¿sí? Realmente qué dones tengo, descubrirlos y ejercerlos dentro de la iglesia, en mi ministerio que yo tenga en la iglesia, y por qué no, transmitírselo a las personas que no conocen. Aquí nos dicen Hechos, ellos les decían algo y iban a ver, ¿no? Si realmente estaba dentro de. Yo les puedo decir, no, pues aquí nos dice que tenemos 50 dones espirituales. Y muchos, pues sí me lo dijo, el que está ahí enfrente lo dijo, ¿no? Pero no, hermanos, vayan a la palabra, le estamos dando versículos, los anotamos y a ver si es cierto que el hermano Ángel nos dijo la verdad. Y con toda confianza, siempre se los he dicho, quien esté aquí,
podemos venir y decirle, oye hermano, no la riegues o no dice la palabra, ¿no? Igual con los dones. Y tratar de averiguar qué don tenemos y qué don podemos ejercer. ¿Para qué? Para servir a Cristo. Servir en el ministerio y ayudar a las personas que están flaqueando a acercarse a Cristo. Bueno, hermanos, punto número 2 del boletín. El segundo peligro. Existe el peligro de dejarse llevar hacia la adoración falsa. Versículo 2. ¿Sí lo puede leer, hermano Enrique? Sí. Ahí está en rojo. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos del mundo. Gracias. A muchos de los creyentes de Corintio se les había salvado de las religiones paganas de aquella época. Habían sido gentiles, ahora eran cristianos. ¿Les suena algo a ustedes? Habíamos estado en el mundo, nos salvó Cristo, ahora somos cristianos. Habían sido adoradores de ídolos que son mudos, incapaces de comunicarse y relacionarse. Pero ahora eran adoradores del único Dios vivo y verdadero que se podía comunicar y relacionar con ellos. ¿Nos suena algo a nosotros mismos? Yo era católico. Yo le pedía las imágenes. Me hincaba delante de las imágenes para pedirle. Cada año iba a Chalma, al Señor de Chalma, a pedirle y darle gracias, porque todo el año me había ido bien. ¿No suena algo? ¿Sí? Pero ahora ya me relacioné con el Dios vivo y verdadero, y con Él tengo una relación, una comunicación directa. No necesito esos ídolos. Se habían los corintios extraviado y los habían llevado alguna fuerza, energía o poder espiritual a servir a los ídolos mudos, pero ahora se encontraban bajo el poder del Espíritu de Dios. Muchos de los creyentes de Corintio eran conversos del paganismo, por consiguiente se habían familiarizado con los dones falsos y algunos los practicaban antes de su conversión. ¿Nos suena algo igual aquí? Voy a ver qué me dice la física, qué me dice muchas cosas, ¿no? La psicología, ¿sí? Y me extraviaba sobre todo eso, pero ahora ya me salvó Cristo, ahora debo de estar con Él. También los corintios antes habían usado un don falso para imitar el don real, ¿sí? Como nos dicen luego a veces, vemos un texto, lo sacamos de contexto y creo mi pretexto. Aquí igual ellos usaban un don falso para imitar el don real. Pero si no leemos bien, hermanos, qué dones espirituales nos está dando Dios o tiene Dios, cualquier cosa me va a llevar, ¿no? Como ellos, a irme por otro rumbo. Los hermanos, los creyentes de Corinto habían usado incorrecto el don y habían terminado no adorando realmente a Dios, sino que adoraban de una forma sin sentido. Aquí podemos decir, no, pues ya con que venga el domingo, ya le cumplí a Dios, ¿no? En mi casa no leo la Biblia, no me pongo a orar, no escucho una que otra alabanza, prefiero las del mundo, ¿no? Igual, hermanos, ellos terminaron no adorando a Dios, sino en su sentido, una religión, como nos dice el hermano José Alfredo, ¿no? Estando en mi religión ya estoy a salvo. Tengo que estar aquí, bueno, pues vengo el domingo. Ahí tengo que dar mi ofrenda, pues la doy, pero ya le cumplí a Dios. Y el 5 días, 6 días de la semana, le doy vuelo a la hilacha, ¿no? No. Los hermanos de Corinto habían comenzado a sentir y actuar de un modo espiritual, prediciendo el don a sí mismo en lugar de centrar su atención en Dios. Y tenemos dos ejemplos, el don de profecía y el don de lenguas. Y nos lo ha comentado el hermano José Alfredo. Si no hablas en lenguas, olvídate, no tienes comunión con Dios. ¿Sí? Si no profetizas, no tienes relación con Dios. Tu conversión no ha sido genuina.
Que debes de hablar en lenguas, José Alfredo, ¿qué pasó? Ellos también comenzaban a sentir que ese don los hacía más espirituales que a otros, ¿no? Y estaban mal. En Apocalipsis 14:7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y cómo voy a adorar a Dios si no lo conozco? Primeramente, escudriñando su palabra, leyéndola, haciéndola mía, porque esto es para mí, no es para que diga, no, mira José Alfredo, aquí dice que estás mal tú, porque es esto. No, esto es para cada uno de nosotros, hermanos, personal, ¿sí? Esto es lo que Dios me va a decir que yo haga. Que vamos a fallar, ¿sí? Pero Dios me va a regresar al camino. El tercer peligro de su boletín nos dice, existe el peligro de hablar falsos mensajes. Versículo 3a, vamos hasta la mitad, Dios se lo leo, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema puede decir mentiroso, puede decir, ¿sí? Algunas personas de la iglesia de Corintio, al parecer, hablaron en lenguas y tergiversaron la gran verdad en que Jesús es el Señor. Todo creyente debe tener cuidado de no hablar o proclamar un mensaje falso. Lo que el creyente proclame debe ser de Dios, debe ser la verdad de Dios. El mundo ya tiene suficientes mensajes falsos. El mundo necesita la verdad de Dios, el mensaje del Evangelio glorioso. Cuando allá afuera, varias veces Anita nos ha dicho, no, es que me preguntan de esto y no sé, pero yo les digo que vayan con ustedes. Lo que debemos de hacer, hermanos, no dar un mensaje falso. Si no lo sabemos realmente, mira, lo voy a estudiar, lo voy a leer. Mañana o pasado, cualquier día, te lo aclaro. O mira, ven el domingo estamos ahí, hacemos un estudio, dan la palabra, ahí puedes sacar todas tus dudas, ¿sí? Pero no dar un mensaje falso, como lo hacemos o lo hacíamos antes, ¿no? Que no conocíamos de Dios. Oye, ¿cómo le hago aquí? O tengo este problema. No, mire, el primo de un amigo salió así. Y ahí damos nuestro mensaje falso, ¿no? Tratando de quedar bien. Aquí con Dios no, hermanos. Hay que decir la verdad cada que podamos hacerlo. Y en Juan 8:32, aquí nos resume todo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. No vamos a andar. Oí una prédica de un pastor que decía, para decir mentiras, una mentira, ¿sí? Hay que ser muy buzos, porque después esa mentira se va agranando y ya después, oye, me dijiste esto y le digo otra cosa, ¿no? O sea, hay que estar pero atentos, pero ¿por qué no mejor conocemos la verdad? Hablamos la verdad, y esa verdad ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer libres, hermanos, libres de tener problemas con quien sea, con mis hijos, con mis nietos, con mis hermanos en la fe, con mis familiares de sangre, que va a ser, como dice, un arma de dos filos, ¿no? Porque a muchos no nos gusta que nos digan la verdad. Y si yo llego con mi familia y les digo la verdad, lo que dice Dios, no, tú ya vas a empezar, ¿eh? Pero la misma palabra nos dice, no, que me van a aborrecer, me van a decir cosas por predicar su palabra. Pero tenemos que hacerlo. El cuarto peligro y último nos dice, existe el peligro de hablar la verdad aparte del Espíritu. En el versículo 3b, al final, nos dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, cualquier persona puede mencionar la palabra Jesús es el Señor,
Pero para que una persona agrade a Dios, debe reconocer en su corazón y en su vida que Jesús es el Señor. Y la palabra reconocer es la clave. Significa entregar tu corazón a Jesús como el Señor de tu vida. Y nadie va a hacer esto, no verdaderamente, a menos que se ha movido a hacerlo. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, cualquier lado vamos a decir, sí es mi Señor, pero yo doy vuela de hilacha, ¿no?, de mi vida. Sin embargo, cuando una persona es movida por el Espíritu a decir que Jesús es el Señor, la persona se ha entregado todo cuanto es y tiene para servir a Jesús. Cuando yo ya, ni mi familia, ni el dinero, ni las cosas son traba para yo servirle a Jesús, es porque el Espíritu de Dios ya está morando en mí. Cuando digo, voy a ir a la iglesia, pero va a jugar el América. No, mejor ver el partido, ¿no? Dentro de 8 días vuelvo a ir. Ahí ya no, realmente no soy un verdadero cristiano, hermanos. Debemos de poner primeramente a Dios en mi vida y olvídense, Dios va a hacer grandes, lo hemos visto cuando oramos, ¿no? Tantas bendiciones que nos ha dado, tantas cosas que nos ha dado. ¿Y qué nos pide? Nada más serles fiel. A lo mejor a muchos nos afecta. No, pues es que primero está mi mamá, mis hermanos, mi carro, ¿no? Pues tengo que arreglarlo mejor, ¿no? Es el domingo, el único día que tengo libre. No voy a la iglesia, mejor le echo talacha a mi carro porque es el con que me desplazo. Pero cuando comprendemos y cuando entregamos toda nuestra vida a Cristo, ¿sí?, eso es secundario, hermanos. Y Dios nos va a estar bendiciendo. Mi carro no me va a fallar, ¿sí? El sustento siempre Dios me lo va a dar. Voy a tener que comer, que vestir. Y su palabra, ¿qué nos dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si leen versículos anteriores, todo lo que estamos vendrá por añadidura. ¿Y qué es? Vestido, sustento y dónde dormir, ¿no? Todo eso nos va a dar Dios en su voluntad. Y luego decimos, bueno, sí te busco, pero necesito $1,000,000 de pesos, Dios. Dios sabe lo que necesitamos. Más no, porque nos va a hacer mal. ¿Sí? En Mateo 7:21 nos lo va a sintetizar todo y nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Cuando hacemos la voluntad del Señor, lo que nos debe preocupar es entrar al cielo con ellos. Aquí estamos pasajeros, como dice Pablo, ¿no? El vivir es en Cristo, el morir es ganancia. Vamos a estar con Él. Y si no nos mueve eso, hermanos, realmente hay que autoexaminarnos para ver si nuestra conversión ha sido real. Cuando no tenemos esos dones del Espíritu, ¿sí?, cuando no tenemos el fruto del Espíritu, es cosa de examinarnos, ¿sí?, realmente ver que estos mensajes cada semana que los preparamos, mi hermana José Alfredo no me dejará mentir, primero nos da una zarandeada a Dios a cada uno para podérselo traer a ustedes, porque todo esto también nosotros adolecemos de ello, hermanos. No creen que, no, pues es que está ahí enfrente, yo creo que sí es verdadero santo, no, hermanos. Pero Dios está trabajando con nosotros y Dios permite que cada uno de ustedes nos ayude, mínimo o máximo, en que estemos en la presencia de Cristo. Terminamos, hermanos, como conclusión. Para evitar estos 4 peligros, ahí en su boletín también lo tienen, que rodean los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Primero, los creyentes deben de estudiar la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo. A lo mejor a muchos les voy a caer ya mal, ¿no? Pero Dios me ha puesto aquí, ya llevo casi 2 años y siempre les he dicho, hay que leer esto, hay que examinar esto. Y muchos han sido, otra vez va a empezar con eso. Es lo que Dios nos pide.
Y si somos fieles y obedientes hay que leerla, hay que guiarnos por ella. 2. Debe aprender acerca de los dones espirituales. ¿Qué nos dice la palabra de los dones espirituales? Les di varios versículos, tenemos en Romanos. Cuando la siguiente vez que predique vamos a ver en Corintios los dones que vienen en Corintios, son varios. Y 3, debe aprender cuáles son sus dones y su llamado en particular. Así es de que, hermanos, para evitar estos peligros tengo que leer su palabra, tengo que aprender qué dones espirituales hay, existen, y debo de aprender cuáles son mis dones y cuál es el llamado que Dios tiene para mí. Y por último, les tengo un desafío que está en 2 de Timoteo 2:15, y aquí lo tenemos. ¿Me lo quiere leer, José Alfredo? Aquí está, también en tu boletín está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay. Ese desafío es presentarnos con Dios con diligencia, aprobados como obreros que no tienen ni qué avergonzarse, ¿sí? No voy a la iglesia porque pequé en la semana mucho, pero la otra semana me porto bien y ahora sí voy. Seguir aprobados, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor día a día cuando caigamos, ¿sí? Y por último, usar bien la palabra de verdad. Esta es la palabra que nos debe de regir, hermanos, no otra, ¿sí? Sino lo que está aquí. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este mensaje que nos tiene este día. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en ese tiempo tú usaste a Pablo para decirle a los corintios dónde estaban mal. Y ahora en este tiempo también estamos adoleciendo de eso, Señor. Te damos gracias por este mensaje. Te pedimos y te damos gracias y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que lo hagamos primeramente nuestro. Que pueda descubrir cuál es mi don. Que pueda descubrir cómo ponerlo a trabajar para ti, para la iglesia, para mi ministerio y para las personas que no te conocen, Señor. Y que pueda siempre estar en tu verdad. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.